realmente lo que queríamos era contarles que por primera vez en la historia de Guate ya existe de forma institucional un fondo de inversión ángel, que es la etapa, llamémosle la más riesgosa, pero también en la que menos opciones de financiamiento han habido. Y eso les vamos a contar un poquito la historia y va a estar abierto también a que puedan hacer preguntas, etcétera. Les vamos a contar también el proyecto a grandes rasgos de las relaciones que estamos entablando con las universidades y la razón de por qué estamos haciendo esto hoy. En una conversación literal con Tomás y con Jorge Samayoa, que es el otro cofundador de Barrilete, y Jaime Matus, estuvimos platicando, pues llevamos años metidos en el deporte de financiamiento en Guate, manejando fondos de private equity o de venture capital, y nos empezamos a dar cuenta que realmente hay una deficiencia tremenda en que ciertas ideas lleguen a accesar a cierto tipo de financiamiento, porque no todos los emprendedores tienen acceso a Friends and Family. Entonces, habiendo esa grada, más bien no habiendo esa grada, decidimos montar Barrilete Ventures, y si fueron a ver Barriletes ahorita en noviembre, justamente de ahí es donde nace su nombre. Es bien difícil levantarlos, pero una vez los ven volar, realmente es una belleza, y eso asemeja muchísimo lo que nosotros estamos viendo de la etapa Ángel en Guate. Barrilete Ventures es un fideicomiso de inversión. También decidimos hacerlo de esa manera porque le da muchísimo más transparencia a todo el proceso, y a pesar de que nosotros los founders nos vamos a correr un riesgo reputacional fuerte si esto no camina bien, y por otro lado tenemos una obligación fiduciaria para con el capital que van a meter los inversionistas, tenemos muchísima confianza en que este debería ser el inicio de todo ecosistema, y sobre todo el nuestro, porque han pasado ya 10, 12 años desde que empezaron a ver muchos de las iniciativas en emprendimiento e innovación que, digamos, que no han tenido un impacto, han servido como de andamiaje para poder tener un montón de cosas, pero realmente hasta que no hubiese capital de riesgo para esa etapa, era muy difícil que pudiese madurar el ecosistema que tenemos a un ritmo muchísimo más acelerado. Entonces, ese es como el primer norte de cómo nace Barrilete Ventures. Les voy a dejar que Tomás también les cuente un poquito de cómo continuó, digamos, esa historia y dónde estamos ahora. Digamos que complementando un poquito, hemos estado de ambas partes, hemos sido partes de los emprendedores y del inversionista, entonces conocemos un poquito cómo funciona o cómo ha funcionado hasta el momento. Hemos tenido la oportunidad de hacer inversiones fuera de Guatemala, donde también a través de fondos súper estructurados hemos visto los lineamientos que se requieren seguir, tanto para el inversionista como para los emprendedores, y queríamos tropicalizar esto de una forma suficiente, seria para Guatemala, para que de aquí, como decía Pablo, partamos. Entonces creamos Barrilete Ventures, nos damos cuenta que un fideicomiso es el vehículo que nos funciona a nosotros por varias razones. Una, nosotros somos 4 fundadores que venimos de diferentes backgrounds, que nos decidimos juntar porque creemos en lo mismo, pero no queríamos manejar o administrar los fondos nosotros. Encontramos al Banco Industrial, nos apoya con esta figura de fideicomiso, donde ellos se encargan de administrar los fondos. Nosotros sí somos los responsables, somos los fideicomitentes, nosotros damos las instrucciones de qué hacer con esos fondos cuando los recibimos, ya sea para invertir en las empresas o distribuir a los inversionistas. Y el otro punto importante es que podemos democratizar el fondo. Entonces podemos recibir tickets muy pequeños a través del fideicomiso para usar estos fondos para invertir en las empresas. Entonces, ¿dónde estamos ahorita? Encontramos que las universidades son un buen complemento para nosotros. Se pueden conectar hacia nuestro ecosistema, digamos, para darles acceso y visibilidad a los emprendedores en formación, decirles, sigan su camino. Nosotros podemos ser el complemento que, si llenan un listado de requerimientos, nosotros podemos hacer la inversión en ustedes. Entonces, solo para construir sobre lo que dice Tomás, es bien importante eso, porque, digamos, nosotros ya logramos resolver el problema de acceso a capital a la etapa Ángel. O sea, realmente ahí es donde nace Barrilete Ventures. Ahora nos topábamos con el problema y mucha gente nos lo ha preguntado, dice mucha, ¿y deal flow? ¿De dónde van a traer ustedes emprendimientos que fondear?
Y entonces eso nos llevó a reflexionar que tenemos que profesionalizar también, digamos, esa parte que son ustedes, digamos, estudiantes interesados en poder emprender eventualmente. Tenemos que profesionalizarlos en el sentido de que vean el emprendimiento no como una competencia X a la cual, digamos, una institución con un budget de mercadeo va a llegar a darles un premio, sino literalmente va a haber un grupo de inversionistas institucionales escuchando esos pitches, dispuestos a realmente parquear uno de esos cheques como primer cheque institucional, y eso va a implicar, siendo redundante, la profesionalización. Digamos, ¿a qué se refiere eso? Cuando decimos profesionalización del ecosistema y de la parte emprendedora, es también que queremos escuchar los inversionistas en pitches, porque usualmente no es lo mismo que los prepare un profesor, digamos, que ha tenido tal vez poca experiencia o poco exposure a qué realmente quiere escuchar un inversionista, que tener un inversionista que les esté diciendo, miren mucha, enfóquense en estos puntos, esto es lo que nosotros necesitamos oír, en esto es en lo que tienen que trabajar, entrénense de esta manera para poder hacer su presentación, porque no solo es el deck que ustedes van a presentar, sino también cómo van a presentar las ideas. Entonces, en esa línea hicimos una estrategia de cantera, puro equipo de fútbol, y es decir, cómo vamos a invertir nosotros en que empiece a haber una cantera de muy buenos emprendedores en distintas instituciones, porque la belleza de esto, y que nos ha servido un montón, ahí voy a dejar que Tomás les cuente cómo hemos manejado esto hasta con los inversionistas institucionales, donde por ejemplo una empresa X podría decir, no, yo invierto, por ejemplo una cervecería decía, yo invierto, pero entonces no puede entrar a Rosera Los Corrales porque competimos en no sé dónde. Mano, entonces no entres. O sea, no nos interesa si quieres entrar bajo esa premisa. O si entra CBC, entonces ya no puede entrar no sé quién. Y si el fideicomiso es del Banco Industrial, entonces ya no entra GIT. No. Es decir, ahí voy a dejar que les cuente un poquito más de esa estrategia que tenemos, que es también conectar a los emprendedores con esas instituciones. Entonces dijimos, ¿cómo profesionalizamos nosotros esto? Entonces lo que empezamos a hacer fue a tocar ciertas puertas en ciertas universidades. Ahorita no estamos abriéndolo, digamos, a todas las universidades, porque nosotros también como inversionistas tenemos que aprender qué colores, sabores y formas va a tener el emprendimiento de Guate. No sabemos si todo va a ser tecnológico, no sabemos si va a haber una carga, digamos, de desarrollo de producto o todo va a ser realmente producto digital. Entonces hay muchas incógnitas que nosotros todavía nos estamos corriendo, y por eso lo que queremos tener ahorita es como apertura. Entonces hicimos una primera tesis de inversión donde hay múltiples, digamos, es una tesis, se llama agnóstica, donde no hay una preferencia específica en una industria, sino vamos a estar todos oídos a diferentes industrias, y nos abocamos entonces a las universidades en las que nosotros sabemos que hay cierta gestión de la excelencia académica, porque también queríamos asegurarnos que ustedes estudiantes estaban viniendo bien preparados. Hicimos un primer approach con la Universidad del Valle, ahora con la Marro, luego con la Landívar, haremos luego con la UNIS, con la Galileo, con la USAC, etcétera. Iremos tocando base con diferentes universidades, de manera que podamos ir capturando un poco ese talento. Y dentro de Barrilete Ventures nace el concepto de un ticket scout, es decir, es una forma del fondo decir, pago por ver qué va a hacer este emprendedor o esta emprendedora con cierto proyecto. Entonces el compromiso que adquieren las universidades es darles a ustedes la infraestructura académica que ya tienen, pero asegurarles que les pueden brindar cierto acompañamiento para que cada final de ciclo nosotros podamos venir institucionalmente a escuchar sus pitches. Entonces les van a compartir una estructura de cómo esos pitches tienen que estar organizados, cómo deben dar, digamos, esos pitches también. Les cuento ahí anécdota. Digamos, yo monté una compañía en Estados Unidos con un grupo de fundadores. La empresa se llama Lumosity. Fuimos el segundo jueguito en el Apple Store. Texas Hold'em realmente fue el primero en el 2008. Y realmente nosotros sabíamos cuando estábamos levantando capital que nos había ido súper bien en la presentación, casi que teníamos asegurado el cheque. Cuando nosotros salíamos de la presentación y sabíamos que nos había faltado un detallito, una cosita, o no había sido perfecto, sabíamos perfectamente que ni nos iban a volver a contestar el correo, simplemente no íbamos a volver a saber de ellos. Entonces hemos ido curando también una serie de prácticas que están en ese documento de alianza, digamos, con las universidades, donde los emprendedores tienen que practicar su pitch. O sea, no solo es ir como a improvisar o wing it durante una presentación,
sino también es cumplir una estructura. Hay un montón de slides que les dicen que hay que poner, nosotros les vamos a decir, no se preocupen por esos slides, esos van a necesitarlos si queremos dar un doble clic y hacer una segunda reunión para conocer más. Como su nombre lo dice, el pitch es literalmente para presentar una idea. Vender un concepto no es necesariamente para vender la idea. O sea, nadie ha recibido un cheque saliendo de un pitch, pues. Es decir, hay una serie de follow-ups que se dan, que son naturales, pero si ese pitch es perfecto, se dan esos follow-ups. Entonces, esa es la parte importante. Voy a dejar que Tomás les cuente la parte corporativa, que es importante, a qué tipo de empresas estamos nosotros empujando que sean inversionistas de barrilete para darles a ustedes también cierto acceso a cierta plataforma. Digamos, mientras más nos fuimos metiendo, fuimos profundizando más y nos dimos cuenta de varias necesidades que se necesitaban cumplir para poder hacer este vehículo. Uno, como bien lo decía Pablo, pues es toda la parte de la formación, cómo vamos a tener ese pipeline de empresas para poder fondearlas, y del otro lado existen los inversionistas. ¿Cómo podemos llegar a esos inversionistas que sea atractivo para ellos invertir en Guatemala? Hay una serie de cosas que tuvimos que discutir, pero, por ejemplo, la gente o las empresas grandes están acostumbradas a las donaciones. Y cuando es donación, pues tal vez lo hacen un año, el segundo año y el tercer año ya dicen, bueno, quiero ver. O hay empresas que dicen, yo dono y no me doy cuenta de lo que pasa. Estoy dando por perdido mi dinero. Y del otro lado están los inversionistas que usualmente están invirtiendo fuera de Guatemala y les decimos, ahora tenemos un vehículo donde puedes invertir en empresas guatemaltecas, en fundadores guatemaltecos. La primera pregunta que nos hacían es, ¿cuál va a ser mi retorno? Entonces, teníamos ese gap, digamos, dentro de gente que quería hacer una donación y gente que cuando le dicen la palabra invertir, quiere esperar un retorno. Nosotros estamos un poquito jugando el juego de en medio. Queremos que sea una inversión hacia las empresas, sí. Estamos haciendo las condiciones adecuadas para que sea un ganar-ganar. Estamos creyendo que esto es un proyecto país donde nosotros nos estamos alineando con los costos y los fees que estamos cobrando nosotros lo más transparente posible para que el beneficio se lo lleven las empresas y esto lo podamos ir replicando. Entonces nos dimos cuenta que el capital no lo íbamos a recibir de $1,000 en $1,000 de la gente que estaba aquí. Los primeros que se subieron al barco, y fue algo que personalmente me llenó mucho, fueron los founders. Es decir, mira, yo tengo mi empresa, yo tengo mi startup, pero yo quiero invertir en este fondo porque yo de cierta forma quiero dar de regreso a la comunidad. Entonces nos dimos cuenta que estábamos creando, nosotros lo llamamos como un fondo con el sombrero de ecosistema, digamos, donde queremos que todos los jugadores se puedan reunir, compartir ideas y todo. Pero llegando al punto, nos damos cuenta que las instituciones grandes que hoy donan, les decimos, mira mucha, denos un pedacito de lo que van a donar, que ya lo dieron por perdido y nosotros se lo vamos a invertir. Y eso fue como el sweet spot que encontramos, donde tal vez las empresas tienen un ticket, voy a inventar, pero de 100 al año para donar, yo quiero que me den 10, o 20, o 15, o 5, o lo que sea para que ellos puedan probar. Y una vez logremos comprobar que ese concepto funciona, el siguiente año ellos ya saben que parte es donación y parte es inversión en Guatemala. Entonces estamos con un grupo de grandes, hicimos el listado de primero las 8 empresas más grandes de Guatemala, esas se volvieron 16, 32, 64 y es un chanzal de verdad de ir a presentarles esto para poder tenerlos como inversionistas. Pero como decía Pablo, desde el principio nos ha pasado, cuando uno empieza a hablar de barrilete, desde el principio hay el tipo de preguntas que le hacen a uno es o un sí o un no. O yo quiero mejorar el país, yo quiero ver cómo apoyo, yo quiero ser un mentor, meterme un poquito más, o es qué rendimiento me vas a dar, no quiero ser, ese tal vez no es el inversionista que buscamos ahorita. Sí. No, y otra cosa que es importante, lo que dice Tomás, es cuando nosotros estamos planteando barrilete, realmente lo que hace a un fondo de venture capital exitoso es qué tipo de follow-up es capaz de darle a sus inversiones. Y cuando digo follow-up, no solo son inversiones, follow-ups monetarios, sino también inversión de tiempo, recursos, de network. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos nosotros que ciertos emprendedores que pueden beneficiarse de la infraestructura de ciertas empresas grandes sean volteados a ver por una empresa grande? Y entonces la única forma de hacerlo era que la empresa grande estuviese invertida en barrilete. Y dijera, puchica, yo soy socio de ese fondo,
A mí me interesa ver qué está pasando a nivel de innovación, de emprendimiento, etcétera. Y eso se ha transformado, como dice Tomás, no solo es una inversión que antes estaba destinada a donación, sino ahora se ha transformado en ellos. Mira, ¿y qué emprendimientos nos vas a mandar? ¿Y cuáles nos vas a enseñar? ¿Y se los vas a enseñar a todos los demás también o solo a mí? Y entonces ahí es donde eso nos permitió también decirles, no, hombre, este es un play de ecosistema, no podemos ser exclusivos en el sentido de que si entra una empresa de una industria, no puede entrar otra, o si entra un banco, no puede entrar otro, sino acá realmente es un play de ecosistema. Entonces, ¿por qué eso era importante? Porque necesitábamos poder también darle seguimiento a los founders. Y ojo, nosotros 4 que montamos Barrilete, no es que las sepamos todas, no tenemos experiencia en todo, hay un montón de cosas que no sabemos. Entonces, la única forma de también como empujar ese como mentoring process a los LPs, que son los inversionistas, dijimos, ok, hay una sola condición para invertir en Barrilete. Pueden invertir tickets chiquitos, como decía Tomás, desde $1,000, pero con una condición. Tienen que decirnos en qué industrias ustedes tienen experiencia para poder luego conectarlos con alguno de los emprendimientos en los que Barrilete Ventures va a invertir. Ahorita lo vamos a manejar como un fondo pequeño, y cuando decimos pequeño, para Guate es como regular, digamos, es un buen tamaño, pero realmente es un fondo chiquito, es un fondo de $1,000,000. Entonces, y uno dice, a la gran, pucha, pero $1,000,000 es un montón. Bueno, a nivel de emprendimiento suena un montón, pero a veces también no es tanto. Entonces, lo que nos está logrando hacer ese millón, por así decir, es vamos a priorizar 15 compañías en todo Barrilete. Entonces, esas 15 compañías son las que van a recibir su primer cheque institucional. Previo a esas 15 que van a recibir su primer cheque institucional, van a haber solo 25 que van a venir amarradas a universidad, que van a recibir ese como scouting ticket. Y entonces estamos creando una especie de cadena donde alguien, por ejemplo, scout, puede recibir $5,000, constituye la empresa, le da forma a la parte corporativa, luego puede recibir $50,000, que sería ya el primer, perdón, $25,000, que sería el primer cheque institucional, y luego un follow-up de 50. Entonces, ya vemos, ya son más o menos entre 80 y $100,000 que recibiría una empresa, digamos, en la etapa ángel, y nos faltaba entonces el mentoring. Entonces, al pedirle a los inversionistas que también nos donasen un momento de su tiempo con experiencia en esas industrias, nos permite decirles, hey, mira, tengo este scout, esta empresa a la que Barrilete metió un scouting ticket, porfa, están en tu industria, dales un tiempo. Entonces, eso le permite también al emprendedor tener cierto acceso. O mira, este ya va por primer cheque institucional grande. Entonces, porfa, dale más tiempo. Vos tenés experiencia en esta industria. Y ahí es donde entraban a jugar también las empresas. Es decir, mira, este emprendedor está haciendo, no sé, un producto o una cosa en esta industria, se podría apalancar de tus canales, vale la pena que le hables. Pero como decía Tomás, ya no es una donación, es una inversión. Entonces ya ellos también están como fully committed a poder darles ese acompañamiento. Entonces, en esa línea, digamos, ese es el concepto general de Barrilete Ventures. Nosotros lo que nos tocó fue como verticalmente integrar diferentes elementos del ecosistema, inversionistas, mentores, empresas, universidades. Entonces, lo que nos hacía falta era cómo pegamos de gritos a emprendedores que este concepto existe. Entonces ahí es donde Malú tuvo, digamos, la idea de decir, ¿y por qué no se vienen? Parte del queque es darle vida a esto. Entonces, ¿por qué no se vienen y lo presentan? Entonces, ese era el objetivo de hoy, contarles que existe Barrilete Ventures. Existe inversión en la etapa temprana, ángel para emprendedores que no tienen acceso, digamos, a Friends and Family, que también son importantes. Otra cosa que es interesante, cuando decíamos ir profesionalizando, van a venir requerimientos de cómo constituir la sociedad en Guate. Digamos, bajo qué condiciones hacer splits de equity. Entonces son un montón de conversaciones que usualmente no estábamos acostumbrados a tener porque no nos veíamos como un ecosistema tan profesional. Eso a veces nos ha hecho dudar. Hemos venido a presentaciones y a veces pensamos, ¿será que nos quedó muy chiquito Barrilete? Entonces, de hecho, voy a dejar que ahí Tomás les cuente. Venimos a una actividad que organizó también la Marro con Kim Tan, que es un como social entrepreneur. Y lo que nos decía él en la conferencia, en la reunión como almuerzo que tuvimos es, no, hombre, $1,000,000 es muy poquito.
tienen que tirarse a más. Entonces le voy a dejar que Toma les cuente un poquito cómo debatimos ese punto internamente y decidimos también dejarlo en pequeño, pues. Solo recordemos el por qué estamos haciendo Barrilete. Creo que fue una conversación bien importante, decir, hagamos un proyecto país, algo para Guatemala, de guatemaltecos para guatemaltecos. Y en el camino nos dimos cuenta que no existía un vehículo, así, un fondo enfocado en solo emprendedores de Guatemala. Entonces, sí nos ponemos la banderita que somos el primer fondo para Venture Capital de Guatemala. Después nos enteramos que al ser de fideicomiso tampoco existe un fondo de fideicomiso en Latinoamérica o en Sudamérica. Y entonces Sí, Latinoamérica. también tenemos esa banderita que nos da orgullo, digamos, probar eso, ¿no? Entonces había muchas cosas nuevas que estábamos comprobando. La necesidad en Guatemala es gigantesca. Yo creo que hay muchas empresas y muchas personas que están enfocados en diferentes cosas. Nosotros decidimos enfocarnos en este pedacito. Felices de ampliarlo, felices de hacerlo más grande, felices de hacer un fondo 2, 3 y 4 en un futuro. Dan ganas de hacerlo, de verdad, de crecer, pero es un concepto que queremos primero comprobarlo suficientemente rápido, si nos equivocamos, pivotear y volver a hacerlo para ver si el segundo lo podemos hacer más grande. Y Centroamérica y el apoyo que hemos tenido hasta ahora es muy positivo. Cuando contamos de esto, la gente se quiere montar al barco, quiere decir, yo también quiero participar. Entonces, las necesidades del emprendedor en su etapa temprana son varias. El dinero, el capital es uno. El apoyo de cómo estructurar, como decía Pablo, es otro. Pero la parte de mentoría es una vertical súper importante. El acceso a gente que ya lo vivió, el acceso a gente que trabaja en el sector, el acceso a gente que tiene algo parecido, también es importante. Entonces, ¿cómo logramos eso? Metiendo empresas grandes que puedan darnos un poquito de su tiempo para apoyar al emprendedor. Entonces, por eso es que lo llamamos ecosistema, porque creemos que tenemos a todos los inversionistas de un lado, queremos tener a varios inversionistas de un lado, invirtiendo, pero buscando a ver qué es lo que está pasando. Realmente yo creo que ese acceso es de ambas partes. El emprendedor no tiene acceso a los inversionistas y los inversionistas que hoy por hoy no han invertido en Guatemala no saben qué está pasando. Entonces, la palabra pago por ver, creo que, o la frase pago por ver es ideal para este caso. Y invierto y veo qué es lo que está pasando. Y la otra es que cuando les empiezan a entusiasmar, nos dicen, muchachos, ¿por qué no lo hacen más grande, y más grande, y más grande? Entonces dijimos nosotros, así, cada lo que decía Tomás, o sea, nos está tocando también volvernos a poner como en los zapatos de emprendedores que dicen, probemos el concepto, porque, por ejemplo, internamente, les voy a contar algo interno de Barrilete, cuando tuvimos la primera como ya encerrona de kickoff con todo el equipo, dijimos, nosotros no podemos manejar esto como si fuese una donación, sino realmente tenemos que traer retornos, pero también como equipo tenemos que poder alinearnos a un número. Entonces dijimos 2X es un buen número. Digamos, si lo ven ustedes en términos de los retornos que usualmente trae un fondo de inversión, sobre todo en Venture Capital, Angel Investment, es un buen número, es un número súper agresivo. Entonces nosotros decíamos, puchica, ya lograr doblar un fondo, digamos, en una etapa donde hay tan alta tasa de riesgo, no necesariamente se trae con más plata, sino sabiendo administrar la poca plata que es muy bien. Entonces dijimos, ok, no, mejor mantengámoslo pequeñito. Entonces empezamos a recortar casi que los tickets. Mira, gracias, no nos des 100, danos 50. Mira, gracias, no metas esto, metele la mitad. ¿Por qué? Porque también nos queremos asegurar nosotros de que los recursos tienen que ir al emprendedor o la emprendedora correcta, con el proyecto correcto, en la industria correcta, tacleando el problema correcto, en el mercado correcto. Son demasiados correctos que tienen que darse como un checklist para que realmente una empresa sea exitosa. Entonces, ya tener que hacer un fondo exitoso es tener que asegurarse que de las 15 compañías, por lo menos 3 de ellas sean un buen batazo. Entonces decidimos también mantenerlo así chiquito. También pasamos por el debate con esa euforia que todo el mundo empezaba a sentir de volverse inversionista Barrilete, nos decían, muchachos, ¿por qué no meten México? ¿Por qué no Centroamérica?
Y entonces también ahí Tomás ha sido realmente para quienes somos como medio caballos desbocados, Tomás es el que nos ha hecho, digamos, como bajar la revolución y nos decía, no hombre, si metemos México va a ser otra complicación, es otro tipo de emprendimiento, están en otra etapa, son otras valuaciones. Entonces ha sido también, digamos, un proceso interno también de emprender, de tener un montón de conversaciones donde les diría que nos ha tocado aprender a decir que no un montón, que es clave. Entonces, eso es Barrilete Ventures. Vamos a empezar, digamos, el cronograma, como a empezar a trabajarse. Hoy es el kickoff, luego vamos a trabajar, digamos, con Malú y con el KEC, cómo van a funcionar los touch points. Barrilete va a tener 3 puntos de contacto con los estudiantes que quieran emprender durante el año. Vamos a tener tres touch points. En esos touch points van a ser como workshops en los que se van a tocar temas que usualmente son un poco difíciles. Por ejemplo, hey, ¿hacemos equity split o no? ¿Hacemos la sociedad de tal manera o de tal otra manera? ¿Levantamos deuda o no levantamos deuda? ¿Usamos un safe o no usamos un safe? Que ahí van a ver en esas conversaciones que no es lo más recomendable. Entonces, vamos a ir teniendo varios de esos touch points. Sobre todo también, mira, enséñanos cómo vas con tu deck de presentación, cómo vas armando tu storytelling, cómo te vas preparando para tu pitch, cómo están tus financials, unit economics. Entonces van a haber, digamos, varios touch points, porque el objetivo nuestro es regresar en octubre del año entrante a sentarnos literalmente, solo que ahora inverso, del lado donde están ustedes, y escuchar equipos de emprendedores acá. Y es ver qué tienen, qué es lo que están pensando y meritocráticamente darle un ticket de scout a aquellos emprendedores que realmente tienen una idea, que tiene la capacidad de poder crecer sustancialmente. Ahora, ¿por qué esa alineación de incentivos para nosotros es importante? Porque el gran Charlie Munger, digamos, decía, enséñenme los incentivos y les voy a mostrar los resultados. Nosotros creemos que en estos 12 años que lleva gestándose el ecosistema de emprendimiento, se han desalineado mucho los incentivos del lado del emprendedor. Es decir, el emprendedor cree que emprender es esto que tiene que como beat the system, como jugarle la vuelta al sistema. Y eso no es así. Uno tiene que jugarle la vuelta al sistema, digamos, cuando es estudiante. Y creo que todos lo hemos hecho cuando teníamos comprensiones de lectura y no habíamos leído el libro y pedíamos cosas. Ahí uno se sale con la suya. Pero el problema es que en emprendimiento uno no se puede salir con la suya. El mercado es el ente más despiadado que hay para juzgar resultados. Entonces, no es una empresa dando un ticket de mercadeo con un cheque de plástico el que va a alinear los incentivos del ecosistema, sino es realmente un grupo de founders que se está llevando todo el riesgo reputacional. Cuando decimos el riesgo reputacional, acuérdense de esto. Watt es una sociedad pequeña. Si el día de mañana Barrilete no entrega ese 2X, lo que la gente va a decir es, vos que se tomas, Pablo, pucha, seguramente saber qué hicieron con el dinero, tal vez se lo fueron a almorzar o alguna cosa por el estilo, o viajes. Y por eso también escogimos la figura del fideicomiso, darle muchísima transparencia. Y luego el riesgo como de fiduciario, de decir, es gente que nos va a dar, tal vez no es una fuente considerable de su patrimonio, pero es un número, al final es dinero que nos va a tocar devolver. Entonces, con eso en mente, nosotros vamos a analizar los emprendimientos a la luz de, ¿será que este emprendedor sí tiene o esta emprendedora sí tiene la capacidad de hacer un 10X? Y si sí, entonces no es una empresa de mercadeo la que va a dar un cheque en plástico, sino es un grupo de inversionistas que es responsable de ese dinero. Entonces nos fuimos acercando a las diferentes universidades. Esto es una invitación de nuevo y queremos abrirlo también a ciertas preguntas que ustedes puedan tener de cómo va a funcionar. Malú, por supuesto, desde el KEC les va a comunicar con muchísima claridad cómo va a funcionar Barrilete Ventures. Eventualmente vendremos nosotros a hacer ya una presentación oficial a los estudiantes que se apuntaron en el programa para Barrilete. Y otra cosa, y con esto cierro, digamos, y dejo ahí que Malú nos pueda hacer todas las preguntas que quieran ustedes, es la única condición que nosotros les pedimos a las universidades es los emprendedores que quieran hacer su proyecto no pueden tener los proyectos amarrados a clases, a notas, no pueden ser examen, porque lo que queremos es que quienes vayan a emprender realmente estén emprendiendo por las razones correctas, porque no es sacar una buena nota en una clase como ustedes van a hacer un emprendimiento exitoso.
sino realmente es enfocándose en hacer algo que pueda resolver un gran problema en nuestra región, y si se enfocan en eso, probablemente le van a pegar. Entonces, ese es el tipo de emprendedores y emprendedoras que nosotros estamos buscando. Yo te lo solo para terminar, es la parte aburrida que la tocamos un poquito, pero cuando nos comparamos con fondos mundiales, digamos, existen algunas métricas. ¿Cuánto cobro de fees? Es Sí, del buen punto. 2%, normalmente es entre el 1 y el 2% del capital levantado. De entrada, eso es los fees para la operación. Y de salida es el carry, que normalmente está por el 15-20%. Eso es el premio que se ganan los managers, digamos, por haber llevado exitoso al fondo. Nosotros, ¿cómo creemos que nos alineamos? Vamos a cobrar los fees. Para nosotros sí es casi el 2%, digamos, en 10 años, que se vuelve, si no estoy mal, $125,000. $200 al mes. Que son nuestros, Es literal para el fideicomiso. O sea, es para el nosotros fideicomiso. no recibimos nada. Todo esto lo estamos haciendo, digamos, porque creemos en los emprendedores y que vamos a ganar por otros lados. No es el fondo el negocio, sí, por eso queremos hacer un fondo 2, un fondo 3, un fondo 4, probablemente con otras condiciones, pero queremos comprobar el concepto. Y luego lo último es que no hay carry. Y no hay carry, perdón. Entonces no estamos cobrando arriba del premio, no estamos cobrando todos los beneficios que sea de la empresa que logre, si se compra, si le invierten más. Se invierta más, y nosotros no ganamos de nada. Sí. Entonces, eso es uno, digamos, en la letra chiquita, en la aclaración, si uno se compara contra fondos institucionales, esas son, les diría yo, las diferencias más grandes que nosotros tenemos. Mencionaron pues que están buscando empresas en etapa ángel. ¿Qué características están buscando ustedes como para que todos los que están acá se vayan pensando en qué pueden pensar para el próximo año y ver si participan? ¿Cuáles dirían las top 5, top 10? Yo les diría que de entrada lo primero es, nosotros vamos a prestar muchísima atención al equipo de founders. Digamos, en una etapa tan temprana como es Ángel, el problema tiene que estar súper bien identificado, aunque la solución no necesariamente en ese momento tiene que ser la mejor, sino es tener bien claro cuál es el problema y cómo debería de verse resuelto ese problema. Ya le tocará a un fondo en Series A, digamos, ver si el producto realmente cumple con un montón de requisitos. Nosotros estamos apostándole al equipo, a la idea. Cuando hablamos del equipo, yo les diría, y luego dejar que Tomás complemente ahí, no queremos founders con mentalidad de corporativos o empleados. O sea, founders que digan, no, yo voy a hacer esto desde el puerto con chanclas, de 8 a 5 y fines de semana son sagrados. No, o sea, realmente estamos buscando founders que quieran sacar la pelota del parque. Eso es lo que estamos buscando. O sea, gente que diga, quiero resolver un gran problema, no solo en Guate, sino que ese problema está presente también en la región. Y eso, me voy a extender un poquito más en esa, y ahorita te dejo, esa parte les diría que es de las condiciones más fuertes que nosotros vamos a evaluar, porque ahorita en social media está rondando esta idea, y hay un par de años en el que uno tiene que vivir una vida equilibrada, y miren, sí es cierto, pero si uno quiere hacer grandes cosas, no puede llevar una vida equilibrada. Es decir, les va a tocar y están en la edad perfecta para poder llevar, si lo quieren poner así, una vida desequilibrada, donde van a tener que meterle 14 horas de trabajo al día, 16 horas de trabajo al día, un viernes van a tener que dejar de salir a echarse los tragos porque tienen que entregar algo el día sábado en la mañana. Ese tipo de sacrificio, digamos, es el que estamos nosotros buscando en founders. Entonces, a nivel de idea, de problema y de founders, les diría eso. Dale. Sí, yo creo que la capacidad de extenderse, de expandirse también es importante, pero regreso a lo que dice Pablo. Recuerden que nosotros estamos haciendo con nuestro tiempo y vamos a poner a disposición de muchos inversionistas que van a dedicar el tiempo. Esperamos que el founder esté abierto a tenga ese commitment, dedicarle el tiempo a su producto. Entonces es algo que lo evaluaremos. Sí, y cuando decimos el problema, miren, hay un error muy común, y es que muchos founders se enamoran de la idea que plantearon para resolver un problema. Entonces, a puro tubo quieren que sea un app, o a puro tubo quieren que sea un producto X y Z.
Lo que queremos es founders con esa habilidad también de ser coachables, decir, hey, mira, no, o sea, tal vez querías, soñabas con eso porque sonaba sexy, pero la ruta es por otro lado y por eso también la importancia de conectarlos con un ecosistema de empresas y inversionistas que tienen experiencia para poder dejarse guiar por eso. Entonces, digamos, si tuviéramos que resumir lo que Tomás y yo estamos diciendo es 3 cosas. Una idea bien clara del problema que están intentando resolver, con una noción que no tiene que ser tan clara de cómo se va a resolver. 2, un equipo de founders o un founder que realmente esté dispuesto a sacrificar cosas y hacer que las cosas pasen en grande. Y 3, con mucha mentalidad de ser coachable, de poder decir, me equivoqué, tengo que cambiar esto, tengo que pivotear acá. No queremos gente testaruda, digamos, que no aprende y no aprende y no aprende, sino a la madre, el mercado es bien duro con los que no aprenden. Entonces, eso a grandes rasgos, digamos. Pues antes, muchas gracias, la verdad es que está interesante. Mi pregunta es, en sus experiencias que han tenido con los distintos fondos en los que han trabajado, ¿han tenido ya experiencia con emprendimientos en una fase tan temprana? ¿Y qué éxito se ha visto en ellos? ¿O este es, digamos, el primer intento de arrancar con este enfoque, pues? Voy a empezar personalmente, dijo Pablo que complemente, pero yo he tenido la oportunidad de trabajar con fondos de temprana edad y mi idea de trabajar con emprendimientos en tempranos de Guatemala empezó desde hace algunos años. Sí fui inversionista ángel en algunas empresas muy tempranas, sí he tenido mis caídas. El gusto lo he tenido yo de otro lado, digamos, donde mi interés es de estar en la jugada, de ver qué es lo que está pasando, de tener el contacto directo con el founder, de poder ver esa emoción, de poder ver cómo ese producto va creciendo. Algunas veces he participado más como mentor que como inversionista. Y al final dije, ¿cómo podemos poner esto junto y que no sea el riesgo capital 100% mío? Es hacer un fondo. Entonces, estoy ayudando a que el ecosistema funcione, darle esa posibilidad de inversión a otros que lo han hecho. Entonces, esa fue mi experiencia, digamos, en eso. En otros fondos de temprana edad, cuando la gente administra tu plata, es muy cómodo dar el cheque y que te den un reporte, pero al final, ¿qué está pasando con el emprendedor? De repente a mí me gusta la empresa que están invirtiendo y no tengo acceso a ver qué está pasando, cómo lo hicieron, qué hicieron. Esa información no la dan. Son fondos sumamente cerrados, estructurados y lejanos al inversionista. Y de mi lado te diría que, digamos, cuando montaba, y voy a regresar una historia atrás, cuando montamos GEA Capital, que es el otro fondo que administro, y ese, digamos, tiene la vertical de Venture Capital, increíblemente nacimos con el objetivo de no invertir en la etapa ángel. Es decir, lo que buscábamos era el total opuesto, en el sentido de que ya el problema ya no solo estaba bien identificado, sino ya el producto tenía tracción en la resolución de ese problema. Ya tenía revenues, ya tenía por lo menos unos 4 o 5 empleados, no era solo los founders. Tenía que tener ya la estructura corporativa, digamos, bastante ordenada. Es decir, pusimos un andamiaje que lo que hacía en GEA Capital era reducir el riesgo de la inversión. Ahora con Barrilete es como, a la madre, todo ese riesgo que dejamos por fuera en GEA Capital es un riesgo ahora que tiene que institucionalizar, digamos, un Barrilete. Entonces va a ser nuestra primera experiencia en cuanto que, vamos, a título personal también he sido inversionista ángel, ese tipo de cosas, digamos, ha pasado, pero institucionalizarlo, yo creo que no podemos cerrarlo todavía, decir, va a funcionar de esta forma, es decir, dentro de ese harto riesgo que está trabado ahí, vamos a tener que aprender a navegar eso. Entonces, diría que hay muchas incógnitas que todavía tenemos. No sabemos exactamente cómo se va a desarrollar esa etapa en Guate. Lo que sí sabíamos es que alguien se tenía que tirar al agua a hacerlo. Si nos seguíamos esperando a que alguien más institucionalizara Ángel, probablemente iban a tardar otros 12, 15 años más, pues, o sea, no ha pasado en 12, probablemente no va a pasar. Y te diría que algo que tenemos en común los 4 founders de Barrilete
es que los 4 somos personas que no tienen la paciencia de sentarse a esperar. Entonces, por eso decidimos, digamos, hacerlo. Entonces, no sabemos cómo se va a ver eso. Y digamos, si quisieras buscar algunos fondos De referencia, pues. de referencia, está Inogen en El Salvador, Caricajo en Costa Rica y Carao Ventures en Costa Rica. También los 3 fondos súper interesados en qué está pasando en Barrilete. ¿Por qué? Porque les vamos a hacer el trabajo previo. Donde invierta Barrilete, quiero verlos yo después. Entonces estamos jugando un juego un poquito Sí. antes que todos los demás. Entonces no hay competencia, sino al revés. Nos estamos complementando con gente que le está poniendo los ojos a Centroamérica y decir, ¿por qué no lo hacen en Centroamérica? Queremos que esto sea de Guatemala y por eso Barrilete y no Cometa o no sé cómo Ay. le dicen tal vez en otro lado. Eso. Hola, pues muchas gracias igual por venir a contarnos de su experiencia. Yo tenía un poco de duda de lo que hablaste de cómo comprobar, digamos, esta escalabilidad, digamos, del negocio, especialmente hablando de, pues, una edad tan temprana, digamos. Y también que si podrían ampliar un poco de cómo es que se va a llevar ese proceso de como mentoría, que ya es mucho más que solo el capital. Digamos, para responder rápidamente la de la mentoría, literalmente vamos a, digamos, cuando pichas a Barrilete, digamos, si Barrilete decide invertir, vamos a saber perfectamente qué industria estás. Entonces nos vamos a voltear con los inversionistas que tenemos, vamos a ver quiénes están con interés en esa industria, vamos a decir, hey, miren, aquí está esta empresa en la que Barrilete acaba de invertir, por favor denle tiempo, digamos, a esta founder para darle cierta guía y cierta mentoría sobre cómo llevar su empresa a ser exitosa. Ahora, en cuanto a la escalabilidad, te diría que al principio y sobre todo en esa etapa, Ángel, eso es lo que hace tan riesgosa la etapa, es que todavía no está claro que la va a ser escalable. Entonces, por eso vamos a apostarle tanto más al equipo que propiamente a la solución del problema. Entonces, por eso los 2 componentes. Tiene que estar bien claro el problema que están resolviendo, pero bien claro, con nociones de cómo resolverlo claramente, pero apostarle a un equipo que realmente va a poder llevar esa iteración de la solución a una solución que encaje perfectamente con el problema, que es el famoso market fit. Y obviamente eso que marca Tomás del interés de estos otros fondos que están más adelante, pues obviamente si nosotros hicimos muy buen trabajo y los founders hicieron muy buen trabajo, ellos mismos van a querer invertir en esas empresas y le van a dar la siguiente gradita y van a gestionar otras cosas y mejorar el producto y luego van a llegar a otro fondo que invierte otro poquito más adelante y va a pasar exactamente el mismo proceso. Entonces lo que queremos es asegurarnos que tienen como el andamiaje para. Sí, esa escalabilidad se vuelve, digamos, del tamaño del problema que quiero resolver. Correcto. Quiero apuntarle a un problema suficientemente grande para que se pueda hacer o es un problema pequeño para que lo pueda resolver rápido y no necesito y probar. Ambas son correctas, digamos, pero nosotros sí queremos ver esa capacidad de poderle apuntar a un problema suficientemente grande, aunque no sepamos cómo, para poderlos apoyar y ver que eso se pueda, digamos, o realizar o pivotear o cualquiera de las. Sí. Y en la mentoría, digamos, solo agregando, tenemos mapeados a las empresas que están invirtiendo con nosotros. Tenemos planeado hacer eventos mensuales, trimestrales, lo que sea. Para hacer esa conexión. Meet and greet, esta conexión, ahí está. Pero sí tenemos nosotros bien mapeados qué sector es el que está para poder decir, aparte el ticket que estamos invirtiendo, si no es suficiente, porque hemos tenido casos, digamos, donde ya emprendedores de Guatemala se fueron a hacer proyectos en México, están levantando su segunda ronda ya en Guatemala. Y el ticket de 25 tal vez es muy pequeño para ellos en ese momento. Nosotros salimos a anunciar, Barrilete ha decidido invertir en empresa X, ahora ¿quién más quiere participar bajo estas condiciones? Y entonces ahí mismo no solo están dando el capital, sino que nosotros los ponemos en contacto para que funcione. Sí, eso. Yo tengo otra pregunta y va muy relacionada con el emprendedor. Era hace unas semanas que vino Kim Tan, quien tuvo la oportunidad de estar con él. Él decía que él veía 5 características importantes a nivel valores, digámoslo así. ¿Qué buscan ustedes en esos emprendedores? Que sea además de ese grit y esas ganas de meterlo todo en la cancha. Sí, digamos que el compromiso va a ser número 1. Lo vemos muy fuerte el compromiso que tenga el emprendedor con lo que está persiguiendo.
Dos, yo te diría que el tema Guatemala es importante. Hoy por necesidad, los emprendedores a veces se han ido a buscar otras fuentes de oportunidades fuera de Guatemala, y fue parte de lo que queremos hacer, que sea guatemalteco el 100%, es decir, aquí se puede hacer, aquí hay las capacidades, están los inversionistas, y al final tenemos que hacerlo una vez. Con una vez que una empresa haga, nos ponemos en el mapa, la gente dice yo quiero ser como esta empresa, yo quiero invertir otra vez porque esa primera vez no lo hice, se me fue la oportunidad de hacerlo. Entonces yo te diría que esas dos para mí. Y de ahí del otro lado, digamos, aparte del grit y, digamos, llevar Guate, realmente sentirse orgullosos, digamos, de hacer algo acá y poner en alto el nombre de Guate, nosotros sí buscamos gente con muchos principios, es decir, en Guate hemos aprendido a premiar a los que toman atajos. Entonces, digamos, por ejemplo, el bendito tráfico, está el tráfico y vemos que el tráfico, ¿por qué se produce? Porque siempre hay una persona o un grupo de personas que está viendo cómo cortarse. Entonces, eso es algo que, digamos, el mercado, tal vez el tráfico lo perdona, pero el mercado cuando se trata de dar dinero para resolver algo, para comprar algo, el mercado ya no es tan permisivo. Entonces sí buscamos gente que tenga bien claro que cut corners acá no es una salida, realmente tenemos que generar valor para un montón de stakeholders del ecosistema. Entonces tienen que ser muy, muy justos en lo que están haciendo. Entonces, mucha transparencia, buscamos también gente, como dije, work ethic, o sea, que realmente estén dispuestos no solo a soportar la presión, sino también a querer trabajar y hacer las cosas bien, es decir, no solo por salir del paso. Y les agregaría también un elemento que no sé si entraría como valor o no, pero que sean muy auténticos. O sea, lo que buscamos es que no es fondear Mickey Mouses, ¿verdad? Sino lo que queremos es como fondear gente que tiene la capacidad de impregnar su personalidad en un emprendimiento, darle su color y sabor, su cultura y pueda llevarlo a ser exitoso. Y eso implica que sean muy, muy leales a ellos mismos, pues. Pues muchísimas gracias. Buenísimo. Les estaremos contando a todos de siguientes pasos si están interesados en este proceso. Y bueno, qué alegre haberlos tenido por acá. Buenísimo. Yo solo les pediría, rieguen la bola. O sea, ya hay por primera vez, es decir, siempre, y con eso podemos cerrar, siempre habíamos identificado una cosa que le llamamos nosotros en Barrilete como el capital paradox. Emprendedores dicen, hey, necesito plata. Y hay grupos de inversionistas y dicen, es que no hay emprendedores. Y entonces nosotros vimos que eso era una paradoja porque realmente estaban hablando en dos etapas totalmente distintas. El emprendedor estaba hablando en etapas más tempranas y el inversionista en etapas más avanzadas. Entonces no había un puente. Entonces ahora sí ya pueden, digamos, contar la historia, decir que hoy sí hay capital institucional en la etapa ángel. Y eso es por primera vez en Guate. Entonces ya no hay excusa de, no, es que yo no puedo emprender porque no hay capital. Aquí estamos. Entonces ese para mí es el mensaje más importante que ustedes se pueden llevar. Solo es cuestión de que ustedes pongan el trabajo, el empeño y el esfuerzo y quieran sacarla del parque, porque capital ya hay. Ya esa ya no va a poder ser una excusa. Es que no hay plata. No, está Barrilete Ventures. Ahí pueden escribir hello@barrilete.vc y ahí pueden decir, hey, tengo un emprendimiento, quiero presentar. Y hay un equipo de Dealflow que se va a encargar de darle seguimiento, que ustedes presenten, que les digan qué tienen que arreglar, qué les hace falta, etcétera. Digamos, ese va a ser el proceso. Y con respecto a la alianza de la universidad, como dice Malú, les estaremos contando cómo van a hacer esos next steps, pero sepan que vendremos en octubre del año entrante. O noviembre, pues, pero ahí a finalitos.